10 de la mañana con 1 minuto vamos a retomar el contacto con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos por la situación de la población migrante en el norte del país, que sigue causando preocupación en distintos sectores. Sergio Mico, retomamos. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Fecia. Se nos cayó la señal. Se cayó la señal, pero partimos bien. Sí, pero retomamos, Sergio, porque bueno, yo le preguntaba, a pesar de las medidas que hace algunos días fueron anunciadas por el gobierno, entre ellas en instalar albergues, por ejemplo, y dar solución inmediata a los migrantes del norte, usted decía que era una solución, pero tardía, y ahí quedamos. Sí, es tardía porque nada de lo que ocurrió en Iquique era impredecible y pudimos habernos evitado este enorme daño nacional e internacional que sufrimos. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar son insuficientes porque acá lo que se requiere es una política integral de migración y extranjería, lo cual supone la dictación del reglamento de la ley, porque esta ley con sus insuficiencias consagra de mejor manera principios internacionales en materia de derechos humanos y migración. ¿Y eso cómo se hace en el corto plazo? Ahí también está la pregunta, porque la situación es inmediata de lo que se requiere para las personas que ya están en el país. Por supuesto, y por eso los centros de acogida nos parecen centrales. Yo te diría, Frecia, en este momento el jefe regional de Arica nos ha informado que hay 50 carpas en el sector del Chinchorro, en Arica, carpas de migrantes. Por lo tanto, yo diría capacitación y tomar decisiones adecuadas en materia de desalojo. Eso es ahora ya. Me refiero a avisos previos, realizar los desalojos con la debida antelación y protección de los grupos más vulnerables, y en tercer lugar tener los centros de acogida ya previstos, instalados, las condiciones sanitarias, alimenticias que garanticen la dignidad de la persona. O si no, lo de Iquique simplemente es un hecho que se volverá a ocurrir. ¿Están las condiciones, por ejemplo, para albergues? Porque, bueno, ahí hay voces disidentes, hay estudios, hay en algunas encuestas, no solamente en la zona norte, sino de qué manera se pueden ir reacomodando los terrenos. Algunos dicen no en la ciudad, o no en las ciudades, sí en la zona fronteriza, de manera de ir chequeando, haciendo catastro de los que ingresen. ¿Cómo se parte o por dónde cree usted que sería una forma adecuada para ir reorganizando esto? Mira, de acuerdo al derecho internacional, te diría que acá la clave es hacer un proceso de consulta, de información con los propios afectados. Hay organizaciones de migrantes, hay organizaciones del mundo de la sociedad civil, las autoridades municipales son claves. Por ejemplo, en Iquique hemos aprendido que es posible que una universidad pública ponga a disposición un determinado terreno, pero nos faltó la coordinación con el Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces yo te diría acá la clave en materia de albergue es justamente una política anticipatoria y coordinada por quienes se van a ver afectados de una u otra manera con el traslado. Y eso, Sergio, ¿cómo se conjuga con la cohesión, ¿no?, del que algunos hablan también? Porque si bien se está pensando en el bienestar de estas personas que entran, hay la molestia de vecinos, de iquiqueños, en que evidentemente no son las mejores imágenes las que vimos hace algunos días y como se ha repetido también en las últimas jornadas, ¿no? Pero hay una sensación de que la vida también se ha visto complejizada con la presencia de personas, esto por distintos motivos, ¿no? Porque no hay políticas anticipadas, en fin, pero así es la realidad también. Precia, por eso te digo que las medidas son tardías, porque lo de Plaza Brasil era completo y totalmente predecible. Así el instituto venía haciendo ver la situación explosiva que había ahí. Yo personalmente estuve en 2 ocasiones y evidentemente era una situación insostenible para los vecinos, que por cierto el Estado también tiene que tomar las medidas para que se garanticen sus derechos. De tal manera que, te insisto, la situación sigue siendo muy preocupante. En la región metropolitana hemos tenido
problemas gravísimos en materia de hacinamiento en arriendo, Santiago Centro. Tenemos ya en la periferia muchísimas sectores de viviendas sociales segregadas, donde hay problemas con el resto de la comunidad, y campamentos en Antofagasta. Entonces, te insisto, Fresia, hay que prepararse para el corto plazo. Corto plazo son casas de acogida, centros de tránsito sanitario, pero también una política de transporte para hacer efectivo el principio de reunificación familiar, y todo esto en coordinación con los principales afectados, donde obviamente también están las juntas de vecinos y las asociaciones de vecinos, que son también los que están siendo afectados por esta situación. ¿Y lo ve posible usted que haya esta organización y coordinación? Porque además se habla de directores de migración, ¿no? Como una institucionalidad para quizás coordinar de mejor manera. Mira, Servicio Nacional de Migración descentralizado es clave su fortalecimiento. Segundo, el Consejo Política Exterior y Extranjería supone un reglamento, y ahí debe acordarse una política de Estado en materia de inmigración. Esto supone el reglamento. Yo quiero insistir en el largo plazo. Ahora, Fresia, algo positivo de lo terrible que ocurrió en Iquique es que se produjo una movilización muy fuerte de la opinión pública, contraria a esos hechos. Y vimos solidaridad de los vecinos también. Escuchamos la rabia de los vecinos que están sufriendo situaciones de las cuales ellos no son responsables. Y yo te diría una segunda cosa positiva: bueno, tenemos un proceso presidencial y parlamentario. Entonces nosotros lo que esperamos como instituto es que en este proceso también electoral se discute esta cuestión, porque así como yo escuchaba las noticias terribles que ustedes estaban dando en la Araucanía, donde se está discutiendo una nueva forma de entender a Chile, lo mismo está ocurriendo en el norte y en partes no menores del país a raíz de la migración. Este es un desafío cultural, político, económico, social, que nuestros líderes, los aspirantes a la presidencia de la República, debieran estar tratando en la campaña. ¿Cree usted que se han violado los derechos humanos de las personas que han entrado al país en el último tiempo, considerando que usted estuvo en la zona en el mes de febrero, por ejemplo? Así, mira, el instituto ha presentado distintas acciones judiciales por más de 657 personas que no se les ha respetado el derecho a refugio. Esto también debería ser parte de un acuerdo nacional. El gobierno de Chile ha declarado que en Venezuela se violan los derechos humanos. Por lo tanto, cuando hay gente que se desplaza forzadamente de Venezuela hacia Chile, perfectamente podrían ser acogidos y aplicarse el principio de no devolución, de reconocerle la condición de refugiado. Y si eso no se hace, se violan sus derechos humanos. Y en eso el actuar, bueno, usted lo adelantaba del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿qué más sigue, no? Porque en el fondo también hay que estar en permanente, no solamente visitas, me imagino yo, a la zona, que es donde se concentra la situación más compleja. ¿Qué más qué más se espera? Nosotros con ACNUR tenemos un proyecto que en lo inmediato significa dar información lo más precisa posible a migrantes de sus derechos, ¿ya? En segundo lugar, una política muy activa en materia judicial, donde hay que señalar como una cuestión positiva los fallos de la Corte Suprema, los recientes de la Sala 2. Y en tercer lugar, nosotros hemos estado en más de 33 oportunidades en los pasos no habilitados, donde se está produciendo el mayor problema, donde hemos visto extranjeros que han muerto literalmente de frío, y donde vemos niños y niñas en las peores circunstancias. ¿Militarizar la frontera no es la solución definitivamente, o no? Mira, cuando uno está en terreno, primero se da cuenta de la completa y total incomodidad de las Fuerzas Armadas estar cumpliendo ese rol que no les corresponde cumplir. Lo que la Contraloría ha aprobado es un papel de las Fuerzas Armadas en materia de
de logística, de transporte. Pero ahí yo también, como director del instituto, quiero señalar que la presencia de los militares ahí no es de lo más conveniente, porque para esas funciones no están habilitadas las Fuerzas Armadas ni equipadas, y nuevamente nos ponemos en situaciones de riesgo. Esa es una función policial, lo cual sí supone reforzar a Carabineros de Chile, quienes, estando yo en Colchane con ellos, también hay un problema que hay que atender de las condiciones laborales de ellos, porque no solamente se trata de aumentar la dotación, sino que también darles capacitación y condiciones laborales, habitacionales adecuadas para Carabineros, que están cumpliendo una función muy importante. Y eso, Sergio, en llegar a acuerdos, por ejemplo, con otros países, porque eso se ha echado de menos en esta crisis migratoria, que lo decíamos a nivel regional, que haya más allá de las organizaciones o de derechos humanos o de migración propiamente tal, en que los gobiernos tomen medidas que vayan de alguna manera ayudando o facilitando para una u otra nación las condiciones que tengan para recibir migrantes. Mira, completamente de acuerdo. Chile tiene la presidencia pro tempore del Consejo de Migración Sudamericana, que debiera activarse el Consejo. Eso es clave. Este es un problema regional, son 5 millones de personas que han sido expulsadas, han tenido que salir de Venezuela en los hechos. 2 millones en Colombia, 1,5 millones en Perú. Cuando he estado en Colchane, tú te encuentras con venezolanos que te empiezan a relatar que tenían familiares o posibilidades de trabajo en el Perú y Bolivia, mucho menos que en Chile, pero también se encontraron con situaciones muy inhóspitas. Entonces, debieran los estados de coordinarse de mejor manera y activar aún más las relaciones de cooperación con organismos internacionales, que juegan un papel clave en esto. Sergio, para finalizar, le quería preguntar, ¿sigue tomado el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Efectivamente, la sede de Eleodoro Yáñez 832 está tomada, pero en este momento yo estoy trabajando en la Comisión Vales, que otro edificio, y Fresia, yo lo que te quiero señalar que el INH no es un edificio, es una tarea, no es una casa, es una misión, y la estamos cumpliendo como en este momento lo estoy realizando. Claro, es lo que cuestionan, que no se ha hecho cargo, por ejemplo, de tener un diálogo efectivo frente al petitorio por la libertad de presos de la revuelta, entre otros la reparación de sobrevivientes de violación estatal, han dicho los trabajadores del instituto. ¿A eso hay algún acuerdo relativamente cercano, director? Férez, bueno, te quiero señalar lo siguiente: nosotros somos un cuerpo, el Instituto Autónomo. Nosotros no nos podemos dejar pautear por fuerzas políticas o sociales, por legítimas que sean sus demandas. Y en este caso, el Consejo no va a tomar decisiones de la importancia que se nos han pedido, las que tú acabas de mencionar sobre la base de la presión. Eso sería sentar un pésimo precedente. Nosotros lo que hemos dicho, bueno, trabajemos en mesas de trabajo, veamos las condiciones de las personas que fueron detenidas o están condenadas a propósito de procesos judiciales a partir del 18 de octubre, pero dialoguemos, no a través de medidas de presión, porque atenta contra la autonomía del instituto, vía de hechos materiales que nos quieran obligar a cambiar nuestras políticas. Eso no lo vamos a hacer. Sergio Mico, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias a ti, Fresia. Y siempre a su disposición. Adiós.